Eh, yo puedo ya, bueno, comenzar con la presentación del primer trabajo, análisis de ondas internas de gravedad detectadas durante el experimento SAUTRAC a partir de mediciones in situ y remotas y de simulaciones numéricas. Este es uno de los trabajos que presenta el grupo dirigido por Alejandro. Este trabajo son coautores Peter Alexander, Pablo Llamedo y Rodrigo Hierro. Bueno, Alejandro Latorre, todos lo conocen. Alejandro es doctor en ciencias físicas de la Universidad de Buenos Aires. Es investigador principal del CONICET, profesor titular de la Universidad Austral. Dirige el grupo que se estuve mencionando recién, el grupo de investigación en dinámica de la atmósfera de la universidad. Y es director del LITUA, Laboratorio de Investigación, Desarrollo y Transferencia de la Universidad Austral, que es un laboratorio que está asociado a la SIC. Es autor de numerosas publicaciones y también colabora muchísimo con el doctorado en ingeniería. Siempre ha sido miembro de la comisión de doctorado y su colaboración en el mismo en todos estos años ha sido invaluable. Bueno, no sé si Alejandro, querés adelantar la presentación o esperamos 4 minutos, como les parezca a ustedes. Gracias, Miguel. Voy a ver si en estos 4 minutos puedo compartir pantalla y estar listo para empezar. ¿Cómo no? Hicimos un ensayito antes. A ver si... Bueno, creo que ahí estoy. ¿Ven la pantalla? Está preparándose, ya salió el mensaje. Ahora vemos la pantalla en el ambiente del PowerPoint. Bien. No está en modo presentación todavía. No, Miguel, te pido si empieza a aflojar la conexión, que es algo que me ocurre de vez en cuando, me avises por chat y paso al celular, ¿sí? Paso a los datos del celular. ¿Por el chat del Zoom o por el chat del celular? ¿Qué preferís? No, uso los datos de mi celular, digo, o sea, lo mismo que estás No, viendo. digo, para que yo me comunique por vos, por WhatsApp o con el chat privado de acá del Zoom. No, el de acá del Zoom está bien. El Zoom Este, está bien, perfecto. o cualquiera que no escuche bien, qué sé yo. Porque hay un videito que me gustaría que vean, y me interesa que llegue el sonido bien. Hicimos una pruebita con Soledad y anduvo bárbaro. Vamos a ver si eso se mantiene. Pero acá lo que no es confiable es la red hogareña, con lo cual si afloja, como hago con las clases a veces, que termino dándolas con los datos del celular. Bueno, yo voy a quitar mi imagen porque, bueno, ya todos me conocen y la plantita de atrás ya la vieron, entonces voy a sacar el coso, así tenemos mejor conectividad. Bueno, cuando quieras avísame y arranco. ¿Ahí la ves en pantalla completa ahora? No, todavía en modo PowerPoint. Ahora está en pantalla completa. Bien. Entonces Y se ve muy bien. cuando me indiques arranco. Bueno, ya estamos en la cuenta regresiva, faltarán segundos. No sé si, yo creo que ya siendo 29 podemos iniciar antes de que yo me caiga, porque parece que mi conexión se está cayendo en cualquier momento. Bueno. Buen día a todos. Bueno, esta charla, como el título indica, va a versar un poquitito sobre un experimento que se hizo en 2019 en el sur argentino, a donde fuimos algunos de nosotros, un experimento que se hizo en colaboración con un montón de instituciones alemanas e investigadores alemanes, y nos presta a nosotros la posibilidad de tomar mediciones. Ustedes, como saben, nosotros trabajamos básicamente sobre datos experimentales,
tomar mediciones de cómo está la atmósfera en el sur argentino, cosa que en las condiciones actuales de nuestro país, un experimento de esa envergadura es absolutamente imposible. Entonces, voy a hablar un poquitito de eso. Los coautores son, bueno, Peter Alexander, Pablo Llamedo, Rodrigo Hierro, el único que es de la Universidad de Buenos Aires es Peter Alexander. Bien, las áreas de trabajo nuestras, como saben, son más de una. Hay algunas que son de interés primario y otras que son de interés más colateral. Básicamente arrancamos nosotros en el 94 con la dinámica y las ondas atmosféricas terrestres, a partir de unos experimentos que hicieron los franceses en la zona de la cordillera con unos globos estratosféricos enormes, que, bueno, una vez más, ellos aportaron toda la logística y eso nos permitió empezar a trabajar sobre estos temas. Hasta ese momento, con Peter Alexander, nosotros trabajábamos en cuestiones vinculadas al plasma interplanetario, a las ondas también, pero en el viento solar. Así fue como empezamos a trabajar en atmósfera. A partir de ahí empezamos a trabajar sobre datos experimentales y empezamos a hacer simultáneamente, además de los datos que uno mide con instrumentos, simulaciones numéricas de procesos atmosféricos, o sea, la resolución de las ecuaciones diferenciales que rigen el comportamiento de la atmósfera, y esa resolución, como son obviamente, digamos, ecuaciones altamente no lineales, en algunos casos se resuelven numéricamente. Luego, más o menos hará unos 15 años, empezamos a trabajar en el problema que tiene la provincia de Mendoza, que es el granizo, y la destrucción de las vides, y eso es algo que tienen muy desarrollado allá. Es un proyecto interdisciplinario para mí único en la Argentina, que ya la provincia desarrolla desde hace unos 60 años, ya diría. Y bueno, yo tengo la oportunidad de asesorar científicamente ese proyecto desde hace unos 15 años. Bueno, se empezó a trabajar también en el incremento de precipitación pluvial y nibia. Bueno, y luego detección de eventos extremos en Sudamérica, o sea, grandes inundaciones, a partir de datos experimentales y de simulaciones. Y después hay otras dos líneas secundarias, una muy reciente, que es la aplicación de Machine Learning, en particular para procesos vinculados a lo que ocurre con las tormentas en Mendoza, y uno que no lo terminamos de soltar, que es uno de los proyectos, uno de los temas más antiguos nuestros, es el estudio de, además de la atmósfera, que como ustedes saben, se extiende desde la superficie de la Tierra hasta unos 90 kilómetros de altura. Por encima de esa altura está la ionosfera terrestre, y esa ionosfera se acopla con la atmósfera y es todavía más compleja que la atmósfera porque además de los gases neutros tenemos los gases cargados, o sea, es un plasma débilmente ionizado, como se dice a veces. La atmósfera terrestre, para recordar así algunos conceptos más o menos como para la gente que no es muy del palo, es un fluido estratificado rotante, o sea, fluido estratificado en densidad y rotante porque, bueno, porque la Tierra rota y arrastra a la atmósfera en su rotación. O sea, es un sistema no inercial donde existen aceleraciones, además de la gravedad, vinculadas a ese estatus de sistema no inercial, que son la aceleración de Coriolis y la aceleración, digamos, debido al hecho que está rotando el planeta, lo cual complejiza muchísimo el estudio de la atmósfera porque hay distintos movimientos en distintas escalas espaciales y temporales, ¿sí? O sea, para solamente mostrar un ejemplito, digamos, de lo que ocurre, esto es en el hemisferio norte, lo que ocurre en la estratosfera, o sea, entre unos 15 y 30 kilómetros de altura, o sea, por encima del vuelo de los aviones. Esto es típicamente lo que ocurre con la atmósfera, o sea, los colores indican la velocidad del viento, los celestes los más débiles, los rojos los más rápidos,
y uno puede tener una idea de lo complejo que son estos movimientos. Voy a detenerme un segundito. Uno aquí ve distintas escalas, por ejemplo, distintas longitudes de onda de los fenómenos que ocurren en distintos lugares, en distintos instantes. Y además de estas escalas, digamos, un poco más grandes, que son de miles de kilómetros, típicamente de longitud, uno tiene otras escalas que son más chiquitas, vinculadas a las ondas de gravedad, que es un poco lo que nos ocupa hoy. Acá uno tiene la ensalada completa, digamos, entre 0 y 80 kilómetros de altura, un esquemita de todas las interacciones que existen entre las tormentas, las cadenas montañosas, las ondas de gravedad que se generan cerca de la superficie. Ahora voy a decir un poquito qué son las ondas de gravedad. Las otras ondas que les mostré recién, que son ondas planetarias, o también llamadas de Rossby, que tienen que ver con la acción de la aceleración de Coriolis, que como las otras dos aceleraciones intervienen, por supuesto, en la ecuación de movimiento del fluido, que es algo parecido a la ecuación de Navier-Stokes, para un sistema no inercial. Entonces uno tiene tres términos importantes, que son el término de la aceleración de Coriolis, el de la rotación terrestre y el de debido a la aceleración gravitatoria. Todas las interacciones entre los distintos términos de esa ecuación generan distintos movimientos que son, como decía antes, muy complicados y tienen lugar entre la superficie de la Tierra y el tope de la atmósfera a 90 kilómetros, y no se detiene ahí, sino que esos movimientos, esas ondas, se extienden todavía mucho más arriba hacia la ionosfera. Y por abajo, además, la atmósfera interactúa con el océano. O sea, puede decirse que el sistema completo sería océano, atmósfera, ionosfera y magnetósfera, que es lo que está todavía por encima de esa altura. Bien, este es un esquemita, un dibujito medio humorístico de un gran físico argentino que hizo una descripción de lo que serían las ondas de gravedad, todas la melange, digamos, de ondas de gravedad de distintas escalas. Este es un trabajo famoso publicado en la década a fines de la década del 50, que es cuando empezó a tomarse conciencia de la enorme importancia de las ondas de gravedad en el frenado y la aceleración de toda la atmósfera terrestre, digamos, en forma de bloque, ¿no? O sea, si no se introducía correctamente el efecto de las ondas de gravedad, todos los modelos o pronósticos del tiempo que uno pudiera inventar daban sencillamente mal. En cuanto a las ondas de gravedad, uno puede pensar que, como la atmósfera es un fluido estratificado en densidad, o sea, los objetos la parte más densa de la atmósfera está cerca de la superficie, y esa densidad, como todos saben, los que hacen andinismo conocen bien, va decreciendo con la altura. Ocurre que cuando yo tengo una parcela de una densidad ρ a una determinada altura, rodeada de una densidad externa, y esa parcela es perturbada, se va a encontrar con una densidad que va a ser menor que la densidad de la parcela, con lo cual va a tender a bajar. Al bajar no se queda en el nivel del que partió, sino que por inercia sigue de largo, y se encuentra ahora, cuando está aquí abajo, rodeada de una densidad que es mayor que la que tenía la parcela. Entonces vuelve a subir por Arquímedes y se encuentra con que sube y baja, y ese subir y bajar genera la famosa onda de gravedad. Esta onda de gravedad, como decía antes, es tremendamente importante para los fenómenos de escalas mucho mayores que tienen lugar en la atmósfera. Este tipo de ondas de gravedad se puede generar por distintos fenómenos. Uno es el forzado del viento por las montañas, o sea, el viento que viene cruzando, por ejemplo, cerca de la superficie terrestre, todo el océano Pacífico, se encuentra con la cordillera de los Andes. Como no la puede rodear, intenta pasarla por encima, y al pasarla por encima, del otro lado se queda oscilando. Entonces genera las famosas
ondas de montaña, que son las que uno padece cuando va en avión a Chile y el avión se empieza a sacudir como una coctelera. Otra forma de generar ondas de gravedad es a través de la convección y los frentes. La convección es simplemente cuando se produce una tormenta importante, como la que tiene lugar en Mendoza, una nube sube de golpe como un ascensor y al llegar a la altura máxima comienza a oscilar, y esa oscilación de la nube hace oscilar el viento que está el aire que está por encima, generando las famosas ondas de convección. Las de frente, cuando llega un frente frío, que es el que nos trae cierto alivio en el verano, también empuja el viento más cálido hacia arriba y hacia atrás y genera ondas de gravedad. Y el tercer mecanismo, que es un poco más difícil de explicar, tiene que ver con que a la atmósfera le gusta estar, si por ella fuera, quieta. O sea, el término del gradiente de presiones en equilibrio con el término de Coriolis en la ecuación del movimiento, y que no hubiese ningún otro término importante en la ecuación. Entonces, cuando ocurre eso, cuando la atmósfera está quieta, suponiendo que eso fuese posible, se dice que está en equilibrio geostrófico. Cualquier perturbación de ese equilibrio geostrófico entre el término de presiones y el término de Coriolis genera una perturbación. Esa perturbación hace que cuando la atmósfera vuelva a intentar llegar a ese equilibrio geostrófico, va produciendo unas ondas de gravedad que se llaman ondas por ajuste geostrófico. En fin, es muy importante estudiar estas ondas de gravedad y comprender la significancia que tienen en los modelos de circulación. Las ondas de gravedad se manifiestan en cualquiera de los parámetros dinámicos, o sea, en las componentes del viento del aire, o sea, el movimiento del aire, U, V, W, o sea, las dos componentes horizontales y la vertical, en la temperatura, etc. En el caso de la temperatura, uno dice que la temperatura la puede pensar como una temperatura media más una perturbación. Aquí tenemos un típico perfil de la temperatura en función de la altura, donde se ve la altura entre 0 y 120 kilómetros y la temperatura entre, bueno, pongámosle menos 80 y más 40 grados centígrados. Esta es la temperatura de lo que sería el background, o sea, la temperatura media sin perturbar. Pero en realidad uno tiene esta situación. La temperatura que uno mide con cualquier instrumento en cualquier lugar de la atmósfera es la línea negra. O sea, una temperatura de fondo, que sería la temperatura esta que está marcada por la línea punteada, más una perturbación, que sería St' que dije antes. O sea, T' sería la diferencia entre las dos curvas, la llena y la punteada. Y justamente toda la información de cómo está el movimiento de la atmósfera en cada punto del planeta, de la atmósfera planetaria, esa información está contenida en la diferencia entre la línea punteada y la línea llena. Bien, eso es entonces lo que uno intenta descifrar a través de mediciones experimentales. Entonces, bueno, uno tiene que las ondas atmosféricas, ya sea las ondas de gravedad, que son de menor escala, las ondas de Rossby planetarias, que fue las que mostré en el videito anterior, producen transporte vertical de energía y cantidad de movimiento entre las distintas capas de la atmósfera. Y justamente lo que nos permite pronosticar mejor el comportamiento de la atmósfera a escala global es conocer en detalle la cosa íntima, digamos, de esas ondas. O sea, cómo esas ondas se propagan en distintos lugares de la atmósfera a distintas alturas. Entonces, bueno, los modelos globales de circulación de la atmósfera tienen un problema. Yo puedo meter las ecuaciones de movimiento en un sistema, en una computadora y decir, bueno, yo entonces puedo decir cómo está cada una de las variables atmosféricas en cada punto de la atmósfera en cualquier instante. Eso en principio teóricamente es posible, pero ocurre que es tan compleja la atmósfera y tan enorme que no hay computadora posible
que me permita saber exactamente qué es lo que ocurre en todas las escalas, o sea, incluyendo las escalas pequeñas. Como eso no lo puedo saber, lo que ocurre en las escalas pequeñas lo tengo que inyectar desde afuera en la resolución de las ecuaciones de movimiento para poder obtener un pronóstico correcto de lo que va a ocurrir mañana, pasado y los siguientes días con la atmósfera terrestre. O sea, si no sé exactamente qué es lo que ocurre con las ondas de gravedad, no puedo predecir o pronosticar correctamente cómo va a ser el movimiento de la atmósfera terrestre. Y por eso a veces es que los pronósticos no dan suficientemente bien. Son confiables los pronósticos a 24 horas, pero ya a 48 y a 72 son más dudosos, y el que diga qué es lo que va a pasar, no sé, hoy es miércoles, el domingo en Buenos Aires, y está un poco, no digo que inventando, pero la realidad es que cualquier pronóstico a 5, 6, 7 días es muy poco confiable. Bueno, entonces se inventó la campaña SOUTHTRACK, que es para estudiar en forma integral los aspectos dinámicos y químicos de la atmósfera en el sur de la Patagonia y la península antártica a partir de mediciones in situ y simulaciones numéricas. Para esto se trajo un avión de Alemania que está lleno de aparatos. Aquí a la derecha ven otro avión que es un glider, es un planeador, con el cual se hicieron mediciones también de las ondas de montaña sobre la cordillera de los Andes. El avión de la izquierda, que es el Halo, es un avión grande que se hizo despegar desde Río Grande, Tierra de Fuego, y contaba, como decía, con un montón de instrumentos a bordo. Esta luz verde que ven aquí arriba es un LIDAR, es un rayo láser que explora la atmósfera a medida que se desplaza el avión, desde la altura de flotación del avión hasta los 80 kilómetros de altura. Aquí hay una breve descripción de todos los instrumentos que estaban involucrados en este experimento. El LIDAR, que les decía que explora lo que pasa, que es el rayo láser que ve qué es lo que ocurre con la temperatura de la atmósfera por encima del avión. Otro instrumento Gloria que hace una tomografía de lo que ya van a ver en el videito un poco después. Bahamas, que es un sistema de instrumentos a bordo del avión que permite tomar mediciones de todas las variables atmosféricas con una frecuencia de 100 Hz, o sea, 100 veces se miden todas las variables cada segundo. Luego, bueno, otros instrumentos de tierra, como Coral, que hizo LIDAR ubicado en Río Grande, que lo instalamos hace 3 años, también de origen alemán. Summer, que es un instrumento que permite estudiar los vientos en las partes más altas de la atmósfera, a partir del arrastre que sufren las partículas que ingresan a la atmósfera y son seguidas. Entonces, en ese seguimiento uno detecta los vientos en la alta atmósfera. Datos obtenidos con satélite como SABRE, por ejemplo, que permiten perfiles de temperatura entre 20 y 120 kilómetros de altura. Datos de radioocultamiento, que es lo que venimos haciendo con Pablo Llamedo, Rodrigo y Peter Alexander desde hace ya unos 15 años, que son datos obtenidos también por técnicas satelitales, y después radiosondeos liberados desde Río Grande y desde El Calafate. Se hicieron 7 vuelos nocturnos para estudiar la dinámica atmosférica. Aquí en cada color ustedes pueden ver la trayectoria seguida por el avión, que en todos los casos partió desde Río Grande. El avión grande que vieron ahí. O sea, las trayectorias trataban de cubrir distintas regiones donde uno ya sabía por los pronósticos que probablemente el avión se iba a encontrar con ondas muy importantes, como efectivamente ocurrió. Fíjense que uno de los vuelos cruza a la península antártica, por ejemplo, y otro, por ejemplo, cruza el sur de Mendoza, ¿no? En fin. Este es un ejemplo de las mediciones obtenidas a bordo del avión de la velocidad vertical del aire, que es uno de los parámetros más difíciles de medir, indicado en azul, y comparado esto con el color rojo, los resultados obtenidos por nosotros con un modelo numérico que
predice el comportamiento de las variables atmosféricas el día que se tomó esta medición. O sea, aquí tenemos lo que ocurre, posición empezando en el punto inicial. O sea, acá tomamos un segmentito, por ejemplo, podría ser, creo que es uno de estos, creo que es, no me acuerdo si es por ejemplo, este violeta que está aquí, de aquí hasta aquí, lo que ocurre en la atmósfera en todo este segmento está indicado por estas mediciones, digamos, del viento vertical, y simultáneamente se compara eso con lo que el modelo numérico nos da, para ver hasta qué punto el modelo reproduce lo que el avión mide, porque las mediciones son la primera y la última palabra siempre. Los modelos tienen que tratar de reproducir esas mediciones. Bueno, rápidamente mostraré que estas son otras de las técnicas que utilizamos de wavelets para analizar los modos principales de oscilación, correlaciones entre las distintas variables atmosféricas, que nosotros de la teoría sabemos que tienen que cumplir ciertos requisitos para que se trate de ciertas ondas en particular. Y bueno, además a todo esto que mencioné se agrega los datos de reanálisis de la atmósfera que se hace a nivel global por grandes instituciones internacionales que nos permiten obtener información de cómo está la atmósfera, por supuesto sin incluir las ondas de gravedad que son las más chiquititas. Por ejemplo, este es un ejemplo de la divergencia del viento en un instante determinado, a una altura determinada, en la zona sur, correspondiente a uno de los vuelos, y fíjense el grado de detalle que nos permite este modelo global de reanálisis, o sea, la información de que uno dispone de cómo está la atmósfera. Es un excelente primer approach para saber cómo está la atmósfera antes de ir al detalle de los datos experimentales. Esta es una comparación rápidamente de este modelo que mencioné antes con lo que el avión midió utilizando el LIDAR que les mencioné anteriormente. ¿Sí? Esto es correspondiente a un vuelo y esto es correspondiente a otro vuelo. Estas son simplemente perfiles de las mediciones colocadas, digamos, para uno de los vuelos de los datos obtenidos por los satélites. Es otra de las fuentes de información. Y bueno, ahora sí, para terminar, me gustaría mostrar el videíto preparado por una institución alemana. Y por favor, díganme si no reciben bien el sonido. Pero es una buena síntesis. ¿Lo reciben bien? All the way from the South Pacific Ocean, ceaseless winds cross the Andes at the southernmost part of America. This strong airflow creates diverse atmospheric phenomena that was studied by a group of scientists in the austral spring of 2019. Based in Rio Grande and El Calafate in Argentina, DLR and partners carried out the SouthRAC campaign, a joint international effort during which they analyzed dynamical and chemical processes spanning all atmospheric layers, from the surface high up into the middle atmosphere at about 100 kilometers altitude. Ja, DLR interessiert sich vor allen Dingen für die Prozesse, die mit Wellen, sogenannten Schwerewellen, zu tun haben. Diese Wellen werden durch starke Winde, zum Beispiel über den Anden oder über der antarktischen Halbinsel, angeregt. Und sie können bis in Höhen von 20 bis 100 Kilometer propagieren, also sich ausbreiten und dabei die Zirkulation, die Windsysteme der Atmosphäre beeinflussen. Das ist sehr wichtig einerseits für die Wettervorhersage, aber auch sehr wichtig für das Klima unseres Planeten und im Moment ganz besonders wichtig, weil sich zurzeit das Ozonloch über der Antarktis bildet und dieses von diesen Wellen auch beeinflusst wird. SouthRAC was conducted in South America because here low-level winds cause the strongest gravity waves found around the globe. Das erste Ziel dieser Art von Forschung ist, eine Datenbasis zu schaffen, gegen die Modelle verglichen und damit in gewisser Weise auch geeicht werden können.
Wir haben Modelle, die sind in der Lage, Wellenprozesse aufzulösen. Wir haben chemische Modelle, die sind in der Lage, vorherzusagen, das Ozonloch wird sich so oder so verändern. Aber natürlich können diese Modelle auch falsch sein. Wir müssen untersuchen, was ist richtig, was ist falsch, wo ist das Verbesserungspotenzial. Das können wir nur dadurch erreichen, dass wir echte Daten aus der Atmosphäre nehmen und dann die Modelle so anpassen, dass sie besser sind, als sie es zurzeit sind. In Rio Grande, Southtrack used HALO, a German airplane that was highly modified for scientific purposes. During the campaign, HALO was equipped with a set of 13 instruments that were used for studying the atmospheric state and its composition. Among them, we find ALIMA, a worldwide unique new sophisticated instrument developed to investigate middle atmosphere dynamics. Also das ALIMA-System ist ein sogenanntes LIDAR. LIDAR steht für Light Detection and Ranging. Das gehört zu den Fernerkennungsmethoden. Das heißt, ALIMA verwendet eine leistungsstarke Lichtquelle, in unserem Fall ein Lasersystem. Die Lichtpulse werden in der Atmosphäre ausgesendet und wir messen das rückgestreute Licht mit einem Empfänger. Und aus dem rückgestreuten Licht können wir dann atmosphärische Größen wie beispielsweise Temperatur und Windgeschwindigkeit ableiten. ALIMA steht für Airborne LiDAR for Studying the Middle Atmosphere. Das bedeutet, wir wollen mit diesem LiDAR-Instrument nicht nur das troposphärische Wetter untersuchen, sondern die Atmosphäre als Ganzes von Flughöhe bis hinauf zu 100 Kilometer untersuchen. Another novel instrument, developed jointly by research groups from Karlsruhe Institute of Technology and Forschungszentrum Jülich, has also been installed on board of HALO. Gloria ist ein infrarot abbildendes Spektrometer. Das ermöglicht uns, wirklich ganz feinste Strukturen in der Atmosphäre auflösen zu können. Mit Gloria werden Spurengase im infraroten Absorptionsspektrum gemessen. Und das Instrument ist so konzipiert, dass wir sehr viele Spurengase auflösen können. Also wir können sehr gut Chemie machen, wir können Konzentration bestimmen, aber diese räumlich sehr gut auflösen. Wir suchen uns in Daten von numerischer Wettervorhersage Regionen aus, in denen besonders hohe Schwerewellenaktivität ist. Dann müssen wir für Gloria darauf achten, dass die Situation auch wolkenfrei ist, weil wir nach unten hin durch Wolken limitiert sind. Und daraufhin versuchen wir einen geschlossenen Flugpfad um das Event herumzulegen, sodass wir eine tomografische Messung durchführen können, die uns erlaubt, später ein dreidimensionales Abbild der Situation zu finden. During Southtrack, Gloria was also used to study the polar vortex in flights over Antarctica and the surrounding areas. Wir sind in Rio Grande gestartet, sind dann über die antarktische Halbinsel geflogen. Dort ist eine Ozonsonde auch gestartet, sind dann hier in die Vortex-Luftmasse eingeflogen, haben hier einen Schnitt durchgeführt über die Kante hinweg und sind dann wieder rausgeflogen und haben versucht, hier dieses Filament, das sich abgelöst hat, noch zu beproben. Probing samples of air during HALO flights, the field campaign also aimed at analyzing the chemical composition of the southern hemisphere upper troposphere and lower atmosphere regions. 400 kilometers away, in the base located in El Calafate, a motor glider makes measurements during wave flights, and another team launches balloons with radiosondes up to 35 kilometers into the atmosphere. As radiosondes climb through the air, they measure wind velocity and direction, temperature, humidity, and GPS position, so scientists can humidity and GPS position, so scientists can create a vertical map of the exact conditions. Es ist notwendig, dass wir ein Profil haben, was wirklich durchgängig ist. Und dazu nutzen wir dann die Radiosonden. Das heißt, wir haben für Southtrack 2 Radiosonnenstationen mit nach Südamerika gebracht. Eine ist in Rio Grande, die betreibt die Sonja Giesinger. Und die andere, die ist hier. Da arbeiten wir zusammen mit dem Kollegen von der Ludwig-Maximilians-Universität in München.
und wir haben insgesamt 30 Sonden mitgebracht. A special flow probe mounted on the wing of the glider also helps the team to acquire very specific data. Argentinien hatte ich die Gelegenheit, durch diese außergewöhnlichen Wetterlagen, dieses Surfen entlang der Wellen, der Segelflieger fliegt ja entlang der Wellen wie ein Surfer, die Wellenenergie trägt ihn immer wieder hoch und hier sind sehr schnelle und sehr weite Flüge möglich. Was wir hier für Southtrack tun, ist im Wesentlichen, dass wir eben dort hinfliegen, wo die Wellen sind und messen damit die Temperaturen, also messen in etwa das Gleiche, was eine Radiosonde misst, aber im Verhältnis zu unserem Flugzeug. Und ganz besonders interessiert die Wissenschaftler diese Vertikalwinde, wie stark die sind. Und da haben wir eben spezielle Messinstrumente, die gleichzeitig die Lage des Flugzeuges messen, mit GPS, Beschleunigungsmesser drin sind. Also das ist schon recht umfangreich und hochwissenschaftlich aufgebaut, so eine Messanlage. The campaign in Patagonia was a successful international cooperation exercise, and all the data acquired is being analyzed and shared among the participating institutions. As the results start to be published, all this great effort will help to use global atmospheric models with greater precision and improve flight safety.